Bienvenidos a su clase de informática. A todos los quiero muy conectados, muy activos, viendo la pantalla de Zoom. No se distraiga, por favor. Vamos a hacer esta actividad, contesto y aprendo. Entonces siempre trato de hacer esta actividad porque cada vez que nosotros estamos explicando, yo voy contestando y voy aprendiendo. ¿Qué voy a ir aprendiendo? Voy contestando las siguientes preguntas en mi cuaderno virtual. Entonces, van a escribir cada una de las preguntas en su cuaderno virtual y las van a, a contestar a medida de que yo voy explicando sobre el tema, ¿ok? Entonces, para hacer un poco más rápido, se lo voy a enviar a través del chat de Zoom. Con eso, pues, no tardamos tanto. Ok, una vez que ya hemos copiado y pegado las preguntas, usted puede colocar aquí en la parte inferior, desarrollo, ¿listo? Y vamos a ir contestándolas a medida de que yo voy explicando. Recuerden, usted tiene que estar muy atento a mi explicación. No se me distraiga. Tiene que estar muy atento a la explicación porque usted tiene que ir contestando de esta forma ahí la pregunta. Entonces vamos a continuar. ¿Por qué vamos a ver algoritmos y programación? Bueno, resulta de que actualmente una de las formas más fuertes en la parte tecnológica es el desarrollo de aplicaciones, desarrollo de juegos, desarrollo de sistemas de información para producto de la necesidad que existe. Ya todo es virtual, ya todo es importante desarrollarlo. Entonces todo nace desde un problema y el problema se desarrolla a través de un algoritmo. Entonces vamos a ver algunos videoclips que nos muestran qué es un algoritmo, cómo funciona el algoritmo y por qué se creó esa parte de algoritmos, por qué se usan los algoritmos en programación y por qué producto de un algoritmo pues se puede hacer diferentes software. Google es basado en un algoritmo, YouTube es basado en un algoritmo, ¿cierto? Demasiadas plataformas virtuales gigantescas fueron diseñadas basadas en un algoritmo. Listo, entonces vamos a ver el siguiente videoclip. Probablemente has escuchado hablar del término algoritmo, bien sea en Internet o en conversaciones de tecnología. Pero, ¿qué significa y para qué se utiliza? Sencillo, un algoritmo es un conjunto de pasos empleados para completar una tarea específica. Funciona como un bloque de información el cual permite que dispositivos como teléfonos inteligentes, computadores y sitios web funcionen. Pero además de ser usados por la tecnología, muchas de las cosas que hacemos diariamente son similares a los algoritmos. Un ejemplo sería la preparación del espagueti. Para cocinarlo tendrás que seguir una serie de pasos en un orden específico. Primero necesitas poner a hervir una olla con agua. Cuando esté hirviendo agregas los espaguetis. Los cocinas durante un tiempo determinado y de tanto en tanto los revuelves. En cuanto estén hechos deberás retirar el agua y estarán listos para servirse con la salsa que elijas. Este proceso es un algoritmo, ya que seguiste los pasos en ese orden y al final obtuviste lo que deseabas, un rico plato de espaguetis. Pero si hubieras cometido un error como cocinar mucho los espaguetis o dejarlos crudos, el resultado no sería bueno. Los programas funcionan igual, su código está hecho de algoritmos que les dicen qué hacer. Supongamos que vamos a utilizar una aplicación para obtener una dirección. En cuanto ingresemos el destino, la aplicación utiliza un algoritmo para observar las rutas disponibles. Luego utiliza un algoritmo diferente que revisa el tráfico actual. Por último, un tercer algoritmo toma esa información y calcula la mejor ruta para llegar a nuestro destino. Estos tres algoritmos están integrados en el código de la aplicación. Si hubiera algún tipo de error, la aplicación no podría ejecutar los algoritmos, es decir, no daría las direcciones correctas. Los ejemplos anteriores muestran cómo humanos y computadores pueden utilizar los algoritmos para realizar tareas diarias, con la diferencia de que las máquinas los usan para calcular con mayor velocidad y precisión. En conclusión, el futuro de la tecnología está encaminado a evolucionar y mejorar las tareas que hace, ya que mientras la codificación y la programación se sigan utilizando, los algoritmos serán la base del desarrollo de estas tecnologías. GCF Global, creando oportunidades para una... Muy bien, definitivamente esto es un concepto muy claro y ejemplos muy precisos de lo que es un algoritmo, un conjunto de pasos que me permite obtener un resultado, ¿ok? Entonces,
Siempre pensamos de cómo se crearon los programas, cómo fue que inventaron los programas o quién inventó el primer programa. Pues todo inició basado en un algoritmo. Detectaron un problema y ese problema necesitaba ser solucionado. Y de eso se tratan los algoritmos, chicos. Para solucionar un problema es importante tener claro el problema a resolver. Eso también sucede en matemáticas. Cuando nos dan un problema, nos cuesta mucho analizarlo. Y a través de las matemáticas tú estás haciendo algoritmos y no te has dado cuenta. Para multiplicar es un algoritmo, para restar es un algoritmo. ¿Por qué? Porque un algoritmo es un camino lógico y con ese camino lógico, con esos pasos que usted dice, bueno, tengo que obtener el resultado de la multiplicación de dos números. Entonces usted tiene que buscar unos pasos, seguir esos pasos y a esos pasos se llaman camino lógico. Y ese camino lógico se llama algoritmo. Todo el tiempo estamos haciendo algoritmos, como nos decía en el videoclip. En conclusión, un algoritmo es un conjunto de pasos que permiten alcanzar un objetivo. Los pasos deben ser secuenciales y ordenados, es decir, uno después del otro, y deben ser ejecutados en orden teniendo en cuenta siempre su inicio y un fin. Eso es la definición de algoritmo. Entonces, como ya vamos trabajando, creo que ya estaríamos en la primera pregunta. Defina con sus propias palabras qué es un algoritmo. No me busque en internet, no me copie ni me pegue lo que el profesor está ahí poniendo en su presentación, sino con sus propias palabras. Redáctelo. ¿Qué aprendí de la palabra algoritmo? 2 minutos para eso. Características. Las características de los algoritmos son que sea un algoritmo preciso. ¿Eso qué quiere decir? Que vaya en un orden estricto, como ya hemos visto. Preciso, que vaya en un orden estricto. Ser definido, es decir, que yo no me invente los datos. Si yo estoy haciendo un algoritmo para multiplicar, pues debo usar datos que me da el usuario. No me los tengo que inventar por inventármelos. ¿Sí? Ser definido. Eso significa eso. No es que yo voy a colocar una edad cualquiera, una edad y estoy escribiendo la edad y coloco una letra. No, me estoy inventando un dato porque la edad son números. Ser definido, eso significa ser claro, ser definido. Ser finito, no es que el algoritmo nunca termine. No, un algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Es finito, no es infinito. Porque si fuera infinito no lograríamos cumplir el objetivo y quedaríamos siempre como en un bucle, como en un ciclo, todo el tiempo repitiendo lo mismo sin terminar el proceso. Presentación. Eso indica que todos deben de realizar el mismo algoritmo. Si usted hace un algoritmo en una aplicación para, por ejemplo, un algoritmo para obtener la ubicación exacta de todos los estudiantes del gimnasio Copa Casanare. Si usted hace ese algoritmo en una aplicación, todos deberían ser capaces de usar ese algoritmo. Si usted hace un algoritmo para hacer un pastel, entonces usted dice, voy a hacer el algoritmo para hacer un pastel. Y va y se lo pasa a su mamá. Mamá, mire, estos son los pasos para hacer un pastel. Si su mamá los entiende y su mamá realiza el pastel, eso significa que el algoritmo está cumpliendo con ser preciso, ser definido, ser finito y que tiene una excelente presentación, porque todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está entendiendo. La entrada y salida de un algoritmo. Hay un ingreso de datos y hay una salida de datos, que ya lo vamos a ver más adelante. Un ingreso de datos, por ejemplo, ingresan el nombre, ingresa la cantidad, ingresa el tiempo, ingresa la edad de las personas, la cédula de las personas. Eso es un ingreso de datos. Y la salida es el resultado de un proceso. La salida puede ser obtuve los datos de la persona, saqué cantidad de estudiantes, o tuve el pastel, o cambié el bombillo. Bueno, cualquier cosa que usted haga es la salida, es el resultado. La salida es el resultado. Listo, entonces, para que por favor contestemos la siguiente pregunta. Posiblemente nos dice, describa las características de un algoritmo. Entonces, las características de ser preciso. ¿Qué significa ser preciso? Que debe seguir un orden estricto. Ser definido, que no puedo inventar los datos. Deben ser datos reales. Ser finito, que debe tener un inicio y un fin.
Tener presentación, que debe ser entendible para que cualquier persona haga el algoritmo. Acuérdese del ejemplo del pastel de la mamá. Tener una entrada y tener una salida, es decir, ingreso datos, los proceso y obtengo una salida.